Mi esposo me humilló frente a todos, tienes manos de obrera, no de mujer. Su mejor amigo me defendió y me reveló la verdad. Ahora, él lamentará cada palabra que dijo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi mundo, mi verdadero mundo, huele a cuero y a cera de abeja. Es un olor a tierra, a trabajo honesto. A mis 42 años, he aprendido que la vida se parece mucho a un trozo de piel cruda, al principio es rígida, desigual, pero con paciencia, con la herramienta correcta y con la fuerza de tus propias manos, puedes transformarla en algo hermoso, útil y duradero. Mi taller de marroquinería, enclavado en las calles empedradas de un pueblo mágico cerca de Bernal, es mi santuario. Cada bolso que coso, cada cinturón que bruño, lleva una parte de mí. Es el legado de mis padres, pero es el orgullo que yo he construido con mis propias manos. Unas manos que, hasta esa noche, yo consideraba mi mayor fortaleza. Lisandro, mi esposo, no entiende este mundo. Para él, mi trabajo es un mal necesario, el motor financiero que alimenta su verdadera pasión, ser un artista. Un artista conceptual, para ser exactos. A sus 40 años, su vida era un performance constante, una colección de ideas grandiosas y proyectos que morían antes de nacer. Yo era la artesana, la obrera. Él era el genio incomprendido. Esa noche, insistió en que fuéramos a cenar a un viñedo de lujo. Un lugar de luces tenues, copas de cristal finísimo y gente que hablaba en susurros. Tenemos que codearnos, Bere, me había dicho. Va a estar un curador de arte muy importante. Es mi oportunidad. Yo me sentí como un disfraz. Me puse un vestido que odiaba, unos tacones que me lastimaban, y una sonrisa que no era mía. La cena fue una tortura silenciosa. Lisandro era el sol alrededor del cual todos giraban. Hablaba de su discurso deconstructivista y su exploración de la vacuidad posmoderna. El curador, un hombre mayor y educado, asentía con interés profesional. Gael, el mejor amigo de Lisandro desde la infancia y el único amigo nuestro que yo consideraba genuinamente mío, bebía su vino en silencio, observando la escena con una tensión que solo yo podía notar. El momento que lo cambió todo llegó con una inocencia cruel. El curador notó la pulsera de cuero trenzado en mi muñeca, una pieza simple que yo misma había hecho. ¡Qué belleza de trabajo!, dijo, inclinándose para verla mejor. ¿Es de su taller, Berenice? Antes de que pudiera responder, Lisandro soltó una risa corta y amarga. Una risa que cortó el aire. Por favor, Javier, no hablemos de trabajo manual en la mesa, dijo, con un tono de falsa disculpa. A veces creo que a mi mujer se le olvida que es mi esposa. Mírenle las manos. Hizo un gesto hacia mí, y todas las miradas cayeron sobre mis manos, que de repente se sentían enormes y torpes sobre el mantel blanco. Son manos de obrera, ásperas. Ya no tienen la delicadeza de una mujer. ¿Dónde quedó la musa que inspiraba mi arte? Ahora solo huele a pegamento y a piel cruda. El mundo se detuvo. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro. El curador carraspeó, visiblemente incómodo. La pareja que nos acompañaba forzó una risita nerviosa. Pero yo solo podía ver a Lisandro, sonriendo con arrogancia, como si acabara de hacer el chiste más ingenioso del mundo. Mis manos. Mi orgullo. Mi trabajo. Mi sustento. Todo reducido a un insulto, a una vergüenza pública. No pude hablar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Con la poca dignidad que me quedaba, me levanté de la mesa. Necesito un poco de aire, musité. Caminé hacia la salida, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Al pasar junto a la silla de Gael, él se movió sutilmente. No me miró, pero su voz, un susurro urgente y bajo, llegó clara a mis oídos.
No te vayas. Dame 10 minutos. Afuera, junto a la fuente. Es importante. Asentí, sin saber por qué, y salí hacia la fría noche, sintiendo como la primera grieta aparecía en los cimientos de la vida que creía tener. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no fue suficiente para apagar el fuego que sentía en las mejillas. Caminé mecánicamente hasta la fuente de cantera que adornaba el patio del viñedo. El sonido del agua, que en otro momento me habría parecido relajante, ahora sonaba como un eco de la risa de Lisandro. Me abracé a mí misma, no tanto por el frío, sino para intentar contener los pedazos de mi orgullo que se estaban desmoronando. Repasé sus palabras una y otra vez. Manos de obrera. Huele a piel cruda. No era la primera vez que hacía un comentario despectivo sobre mi trabajo, pero siempre había sido en la privacidad de nuestra casa, disfrazado de una crítica constructiva o una broma. Hacerlo allí, frente a un hombre cuya opinión él valoraba, frente a su amigo de toda la vida, eso era diferente. Eso era una declaración. Era un acto de humillación deliberado. 10 minutos después, vi la silueta de Gael acercándose. Se detuvo a mi lado, y por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Sacó un cigarro, me ofreció uno. Negué con la cabeza. Lo encendió y el pequeño punto de luz naranja fue lo único que rompió la oscuridad entre nosotros. Berenice, dijo finalmente, su voz ronca. No hay palabras para describir a ese patán. No hay excusa para lo que dijo allá adentro. Gracias, Gael. Pero no tenías que venir a disculparte por él. No estoy aquí solo para eso, exhaló el humo lentamente. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de furia y una profunda pena que me inquietó. Estoy aquí porque ya no puedo ser cómplice con mi silencio. Esto no es nuevo, ¿verdad? Sus desprecios. Negué con la cabeza, mis ojos fijos en el agua de la fuente. Pero esta noche cruzó una línea, continuó. Y tengo que advertirte. Ten cuidado, Bere. Mucho cuidado. Porque su mierda va mucho más allá de las palabras. Hizo una pausa, como si debatiera si debía continuar. Hace años, cuando éramos más jóvenes, intentamos poner un pequeño negocio de diseño juntos. Yo puse el trabajo y los contactos, en la visión. Se largó con toda la inversión inicial. Lo perdoné como un idiota, creí que había cambiado. Me equivoqué. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras te hace lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿A qué te refieres? Escúchame, dijo, su voz bajando de tono. Lleva meses quejándose de ti con quien quiera oírlo. Dice que eres su cajera automática con delantal. Y no solo eso, está hablando mucho con una chica. Una influencer de la Ciudad de México. Se llama Yaretzi. Lo oí el otro día, presumiendo por teléfono de un viaje de investigación artística que hizo a Oaxaca. Un viaje al que supongo no fuiste invitada. Cada palabra era un golpe. Oaxaca. Recordaba ese fin de semana. Él me había dicho que necesitaba espacio para conectar con su yo interior, que la energía del taller lo estaba bloqueando creativamente. Y yo, como una tonta, le había preparado la maleta. Gael tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con el zapato. Solo te pido una cosa, Berenice. No lo confrontes todavía. Sé inteligente. Él es un cobarde y un manipulador. Si te ve venir, se cubrirá. Abre los ojos. Revisa todo. Y si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Esta vez, no voy a mirar para otro lado. No supe qué decir. Solo asentí. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio denso y pesado. Lisandro llegó una hora después, no borracho, sino con una furia fría. ¿Estás contenta?, espetó en cuanto entró por la puerta. Me hiciste quedar como un tirano. Arruinaste una conexión profesional importantísima por tu maldito drama.
No le respondí. No había nada que decir. Subí las escaleras y, por primera vez en 15 años de matrimonio, cerré con llave la puerta del cuarto de huéspedes. Esa noche no lloré. El dolor se estaba enfriando, solidificando en algo mucho más duro y peligroso, la resolución. Me senté en la cama, abrí mi computadora portátil y la luz de la pantalla iluminó mi rostro. La fase de la esposa complaciente había terminado. La fase de la estratega acababa de comenzar. El fin de semana se convirtió en mi campo de operaciones. Me atrincheré en mi taller, pero no para trabajar el cuero, sino para desollar mi propia vida. El olor a piel y cera, que Lisandro había usado como un arma para humillarme, se convirtió en mi combustible. Mientras mis manos, esas manos de obrera, se movían sobre el teclado, sentía una calma gélida que nunca antes había experimentado. Empecé por lo básico. Abrí la banca en línea y, por primera vez con ojos de auditora y no de esposa, revisé 3 años de estados de cuenta. La confianza ciega es un lujo que los traicionados no podemos permitirnos. Al principio, todo parecía normal. Pagos de servicios, supermercado, gastos comunes. Pero luego, empecé a tirar de los hilos sueltos. Descubrí un patrón. Pequeños cargos recurrentes en restaurantes caros de la ciudad a los que nunca habíamos ido juntos. Pagos de Uber a altas horas de la noche en zonas que no frecuentábamos. Y lo más alarmante, retiros de efectivo de la cuenta del negocio, siempre en números redondos, siempre etiquetados con descripciones vagas como materiales o anticipo proveedor. Abrí una hoja de cálculo. Con la precisión de una de mis cortadoras de piel, empecé a documentar cada transacción sospechosa. Fecha, monto, concepto, lugar. La lista crecía, y con ella, una náusea helada en mi estómago. Esto no era un desliz. Era un sistema. Un saqueo silencioso y metódico. Recordé las palabras de Gael, a una escala mucho mayor. Supe que los gastos pequeños eran solo la punta del iceberg. Necesitaba ver la estructura completa de nuestra vida financiera, la que yo había ignorado por tanto tiempo. Siguiendo un impulso, una corazonada nacida de la traición, entré a la página del buró de crédito y solicité mi reporte especial. El sistema me dijo que estaría listo en 24 horas. Fue la espera más larga de mi vida. Mientras esperaba, recibí la visita de Doña Remedios, mi mentora. Una mujer de casi 70 años, con la piel curtida por el sol y la sabiduría en la mirada. Ella me enseñó todo lo que sé del oficio. Me vio pálida y tensa, y sin necesidad de que yo dijera mucho, lo supo. Los problemas del corazón siempre dejan huella en las manos, mija, dijo, tomando una de las mías. Le conté, con la voz entrecortada, mis sospechas. Ella escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Lisandro es un hombre de fuegos artificiales, sentenció al final. Mucha luz, mucho ruido, pero se apaga rápido y solo deja humo. Tú eres tierra. Fuerte, fértil. No dejes que su humo te asfixie. Hizo una pausa y me miró con intensidad. Pero escucha bien, Berenice. El coraje es fuego. Quema rápido y a veces te quema a ti misma. La justicia es agua. Es lenta, a veces no la ves, pero es imparable. Erosiona la piedra más dura. No seas fuego ahora. Se rió. Sus palabras me anclaron. Esa noche, mi teléfono, que había dejado grabando discretamente en la sala, capturó una llamada entre Lisandro y su madre, doña Genoveva. Él se quejaba de que yo andaba, rara y controladora, con el dinero. ¡Ay, mi vida!, escuché la voz melosa de mi suegra. No le hagas caso. Es tu dinero tanto como de ella, tú eres el hombre de la casa. Hiciste muy bien en firmar ese papel para tu proyecto, es tu derecho. Un hombre debe tomar las riendas para asegurar el futuro de la familia. Ya se le pasará el berrinche. Tú concéntrate en tu arte, mi rey. ¿Firmar ese papel? El corazón me dio un vuelco. Al día siguiente, con las manos temblando,
abrí el correo electrónico con mi reporte de crédito. Lo recorrí con la vista, saltándome las tarjetas de crédito, los planes de telefonía, hasta que lo vi. En la sección de créditos empresariales, una línea que me robó el aliento. Un crédito activo. Otorgado por una financiera que no conocía. A mi nombre. Por 850.000 pesos. Solicitado hacía 4 meses. Y como garantía, la dirección de mi taller. La propiedad que mis padres me heredaron. El aire se me escapó de los pulmones. Esto no era un saqueo. Era un acto de guerra. Y yo acababa de descubrir que el enemigo no solo dormía en mi casa, sino que tenía cómplices. La estrategia de la hormiga había terminado. Era hora de prepararse para la batalla. El primer instinto fue gritar. Correr hacia Lisandro, restregarle los papeles en la cara y exigir una explicación. Pero la voz de doña Remedios resonó en mi cabeza: no seas fuego. Se rió. Respiré hondo. La rabia impulsiva era un lujo que no podía permitirme. La mujer que había sido humillada en el viñedo estaba siendo reemplazada por una estratega fría, movida por una mezcla de instinto de supervivencia y un deseo de justicia implacable. A la mañana siguiente, me reuní con la mujer que doña Remedios me había recomendado. La licenciada Herrera. No era una abogada de pueblo, su oficina en Querétaro era moderna, minimalista y, como ella, intimidante. Era una mujer de mi edad, con una mirada que parecía capaz de ver a través de las mentiras más elaboradas. Le extendí mi carpeta. La hoja de cálculo de gastos, las capturas de pantalla del hotel en Oaxaca coincidiendo con las publicaciones de Yaretsi, y el reporte de crédito con el préstamo fraudulento resaltado en amarillo. Ella revisó todo en silencio, sus cejas arqueándose levemente. Impresionante, dijo finalmente, sin una pizca de emoción. La mayoría de mis clientes llegan llorando con las manos vacías. Usted llega con un caso armado. Me gusta. Me explicó el panorama con una claridad brutal. El fraude era un delito penal, pero Lisandro se declararía víctima, diría que yo le di permiso, que era un acuerdo verbal. Necesitábamos más. Necesitábamos una confesión. Su esposo es un narcisista, sentenció la licenciada. Y los narcisistas tienen una debilidad fatal, su ego. Necesitan ser admirados. Vamos a usar eso. Usted, señora Berenice, va a hacer la mejor actuación de su vida. Va a convertirse en la esposa arrepentida, la que finalmente entiende su genio. Y va a conseguir que le cuente todo, mientras su teléfono está grabando. La idea me revolvió el estómago, pero asentí. Era el siguiente movimiento en el tablero. Esa noche, empecé mi actuación. Esperé a Lisandro con una cena especial. Puse la música que le gustaba. Cuando llegó, lo recibí con una sonrisa. Él me miró con sospecha. He estado pensando mucho, Lisandro, le dije, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar sumisa. Y, tenías razón. He sido egoísta. Me he enfocado tanto en mi pequeño taller que no he sabido apreciar tu visión, tu arte. Fui una tonta en la cena. Te pido perdón. Vi cómo su pecho se inflaba. La incredulidad en su rostro fue reemplazada por una sonrisa de suficiencia. Se había tragado el anzuelo. Durante los siguientes días, continué con la farsa. Le hacía preguntas sobre sus instalaciones, escuchaba sus monólogos pretenciosos con falsa fascinación, le decía lo orgullosa que estaba de él. Él estaba en su gloria, pavoneándose por la casa como un rey que ha reconquistado su castillo. El momento perfecto llegó una semana después. Estábamos cenando. Coloqué mi teléfono discretamente sobre un estante cercano, con la grabadora de voz activada. «Sabes, mi amor», comencé, sirviéndole una copa de vino. «Ahora que entiendo mejor tu mundo, me siento un poco tonta por no haber comprendido antes tus movimientos financieros. Quiero apoyarte de verdad. Cuéntame, ¿cómo planeas usar exactamente el dinero de la inversión que conseguiste para tu gran exposición?
Quiero entender tu visión, el plan maestro. Sus ojos brillaron. Era la invitación que su ego había estado esperando. Ah, mi vida, por fin lo entiendes, exclamó. Y entonces, se desató. Con un orgullo desbordante, me explicó todo. Cómo había encontrado a la financiera, perfecta, que no hacía muchas preguntas. Cómo había tomado prestada mi firma porque no quería molestarme con detalles aburridos. Cómo había movido una parte del dinero a una cuenta personal para tener flexibilidad creativa. Y entonces, el golpe de gracia. Y Yaretsi, que es una genio del marketing, me está ayudando. Ella será mi gerente de marca. Parte de la inversión es para pagar sus honorarios y algunos viajes promocionales. Hay que invertir para ganar, veré. Es algo que la gente con mentalidad de taller a veces no comprende. Me quedé allí, sonriendo, asintiendo, mientras cada palabra se grababa, convirtiéndose en un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Tenía la confesión. Tenía todo lo que necesitaba. La actuación había terminado. El siguiente acto sería la ejecución. Con la confesión grabada y guardada en 3 lugares diferentes, sentí un cambio dentro de mí. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por una paciencia depredadora. Estaba tejiendo una red, y solo era cuestión de tiempo para que la araña, ebria de su propio ego, caminara directamente hacia el centro. Y no tardó en hacerlo. Un par de días después, Lisandro llegó a casa con un aire de triunfo magnánimo. Berenice, mi amor, siéntate. Tengo la noticia que cambiará nuestras vidas, anunció, como un emperador dirigiéndose a sus súbditos. Yo le seguí el juego, sentándome en el sofá con una expresión de devota expectación. He hecho un movimiento audaz. Con los fondos que aseguré, he alquilado la Cúpula por un mes completo. La Cúpula era la galería de arte más prestigiosa y exclusiva del centro de Querétaro. Un espacio reservado para artistas consagrados. Voy a tener mi primera exposición individual, continuó, sus ojos brillando con una luz febril. La inauguración será en 2 semanas. Un evento privado, solo para la gente que importa. Críticos, coleccionistas, la crème de la crème. Este es nuestro pasaporte, Bere. El fin del taller polvoriento y el comienzo de la vida que merecemos. Casi me río. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Él estaba construyendo su castillo de naipes sobre los cimientos de mi vida, y me estaba invitando a admirar la vista desde la torre más alta antes de que todo se derrumbara. Era el escenario perfecto. Lisandro, es la mejor noticia que he escuchado, exclamé, poniéndome de pie para abrazarlo. Sentí su cuerpo relajarse en mis brazos, completamente convencido de mi lealtad. Déjame encargarme de todo. La fiesta de inauguración. La lista de invitados, el catering, todo. Quiero que sea perfecta. Es lo menos que puedo hacer para compensar mi falta de fe. Sabía que entenderías, dijo, dándome una palmada en la espalda. Confío en ti. Y así, me entregó el arma más poderosa, el control total del evento que él creía sería su coronación. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una productora de eventos con una misión secreta. La lista de invitados fue mi obra maestra. Primero, los trofeos de Lisandro, el curador de la primera cena, críticos de arte que él admiraba, sus amigos superficiales. Luego, los pilares de mi mundo, mis mejores clientes, los que compraban mis piezas más caras y respetaban mi trabajo, el dueño de la curtiduría que me proveía, un hombre de negocios respetado, y por supuesto, Doña Remedios. Y finalmente, los personajes clave del drama, Gael, y en un lugar de honor, mi queridísima suegra, Doña Genoveva. Unos días antes del evento, Gael me dio la pieza final del rompecabezas. Me reenvió unas capturas de pantalla. Era una conversación entre él y Lisandro de hacía unas semanas. Lisandro le pedía dinero prestado. Gael se había negado, usando el trabajo como excusa. La respuesta de Lisandro fue la última gota de veneno que necesitaba. No te preocupes, mi hermano. Plan B.
La vieja mula soltará más lana. Siempre lo hace. La vieja mula. Así me veía. No una esposa, no una socia. Una bestia de carga a la que se le podía arrear para que siguiera produciendo. La noche antes de la inauguración, no dormí. Me senté en el silencio de mi taller, con el olor a cuero llenando mis pulmones. Sobre mi mesa de trabajo, no había herramientas ni pieles, sino 10 carpetas de cartón color manila. Dentro de cada una, el mismo juego de documentos, cuidadosamente ordenado, el reporte de crédito, la copia del préstamo con la firma falsa resaltada, la transcripción palabra por palabra de su confesión grabada, y como hoja final, la captura de pantalla de la vieja mula. No sentía nervios. No sentía odio. Sentía una calma absoluta. La calma de una artesana que ha preparado todas sus herramientas, que ha medido y cortado todas sus piezas, y que está a punto de dar la última y definitiva costura. La galería, la cúpula, era un espacio impresionante. Techos altos, paredes de un blanco inmaculado y una iluminación experta que hacía que cualquier cosa pareciera una obra de arte. Incluso las pretenciosas instalaciones de Lisandro. Había una pila de sillas rotas pintadas de dorado, un lienzo completamente negro con una sola lágrima blanca, y algo que parecía una maraña de cables eléctricos dentro de una jaula. Arte conceptual, supongo. El lugar estaba lleno. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de las copas de vino espumoso que servían unos meseros impecablemente vestidos. Lisandro era el sol del sistema solar que él mismo había creado. Flotaba de grupo en grupo, aceptando halagos, explicando con gestos grandilocuentes el profundo significado de su obra. Vestía un ridículo traje de lino sin corbata, proyectando la imagen del genio bohemio que tanto se esforzaba por ser. Vi a mi suegra, doña Genoveva, radiante, contando a quien quisiera escucharla las anécdotas de la infancia de su niño prodigio. Yo me movía entre los invitados con una sonrisa serena, la anfitriona perfecta. Saludaba a mis clientes, presentaba a la gente, me aseguraba de que todos tuvieran una copa llena. Por dentro, era un bloque de hielo. Contaba los minutos. Finalmente, el director de la galería, un hombrecillo nervioso, carraspeó en un micrófono y pidió silencio. Tras una breve y florida introducción, le cedió la palabra al artista de la noche. Lisandro tomó el micrófono. Se deleitó en el silencio, en la atención de casi 100 personas enfocada en él. Gracias a todos por venir, comenzó. Un artista es, en esencia, un alma solitaria. Un visionario cuyo camino a menudo es incomprendido. Lanzó una mirada fugaz en mi dirección. Se requiere sacrificio, una fe inquebrantable en la propia visión, incluso cuando el mundo, o aquellos más cercanos a ti, no la comprenden del todo. Continuó con un discurso pomposo sobre la lucha, el arte y la trascendencia. Al final, levantó su copa. Y quiero hacer un brindis especial por mi maravillosa esposa, Berenice. Quien, después de todo, es la roca sobre la que construyo mis sueños. Gracias, mi amor, por tu apoyo incondicional. El aplauso fue cortés, pero generalizado. Mientras la gente bebía, yo me acerqué al podio. Lisandro me sonrió, dispuesto a cederme el paso. Le quité el micrófono de la mano con una suavidad que desmentía la violencia del acto que estaba a punto de cometer. Gracias, Lisandro, dije, y mi voz sonó clara y firme a través de los altavoces. Tus palabras son tan inspiradoras. De hecho, me han inspirado tanto que he decidido contribuir a esta exposición con una pequeña pieza de arte conceptual propia. Una instalación performática que he titulado Anatomía de una estafa. Hubo un silencio confundido. Lisandro frunció el ceño, sin entender. Hice una seña casi imperceptible. Gael, que estaba cerca de la entrada con 2 amigos suyos que yo había contratado, comenzó a moverse. Empezaron a repartir las carpetas de cartón entre los invitados. Mientras las carpetas cambiaban de manos, continué hablando, mi voz resonando en la galería. Esta pieza, damas y caballeros, es un estudio documental.
documenta como un artista, un visionario, para financiar su sueño, y, por supuesto, los viajes a Oaxaca con su joven gerente de marca, puede obtener un préstamo empresarial de 850.000 pesos. Hice una pausa dramática. Falsificando la firma de su esposa. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi rostros pasar del desconcierto al shock mientras abrían las carpetas. La obra incluye transcripciones, continué, impasible, de conversaciones donde el artista admite el fraude, creyendo que habla con su leal y abnegada esposa. Proyecté mi voz, imitando el tono de Lisandro en la grabación, tomé prestada tu firma para no molestarte con detalles aburridos. Y como pieza final, mi mirada se clavó en la de Lisandro, que ahora estaba pálido como el mármol. La obra incluye comunicaciones privadas del artista. Un epílogo que revela su verdadera opinión sobre su roca. Una pieza titulada La vieja mula soltará más lana. El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo que creo que podía oír el latido de mi propio corazón. El rey estaba desnudo en el centro de su palacio de cristal. Y yo sostenía el martillo. El silencio se rompió. No con una explosión, sino con el sonido sordo de una carpeta cayendo al suelo. Un invitado, uno de mis clientes más antiguos, dejó caer la suya y miró a Lisandro con una expresión de puro desprecio. Ese fue el comienzo de la desbandada. Lisandro, finalmente saliendo de su parálisis, intentó arrebatarme el micrófono. Sus manos temblaban. Es mentira, todo es una mentira, balbuceó, pero su voz sonó débil, patética. Ella está loca, está resentida porque mi carrera está despegando. Nadie le creyó. La evidencia estaba en sus manos, impresa en blanco y negro. Entonces, como una leona defendiendo a su cachorro herido, doña Genoveva se abrió paso entre la multitud. Su rostro, antes radiante de orgullo, era una máscara de furia. Víbora, eres una víbora malagradecida, me gritó, su voz chillona resonando en la galería. Después de que mi hijo te sacó de ese taller polvoriento para darte un mundo, para darte un nombre, así le pagas. Antes de que pudiera responder, una figura tranquila se interpuso entre nosotras. Era la licenciada Herrera, mi abogada, a quien había invitado como una amiga de la familia. Señora, dijo la licenciada con una calma letal, dirigiéndose a mi suegra. Le sugiero que guarde silencio. La grabación donde usted alienta a su hijo a cometer fraude la convierte en cómplice. Cualquier cosa que diga puede ser, y será, usada en su contra. Doña Genoveva se quedó con la boca abierta, sin palabras por primera vez en su vida. El curador de arte, el hombre que Lisandro tanto quería impresionar, se me acercó. No me miró, sino que fijó sus ojos en mi ahora ex esposo. El arte sin integridad es solo decoración, dijo con frialdad, antes de darse la vuelta y marcharse. Fue el primero de muchos. En menos de 5 minutos, la galería, que antes bullía de gente, quedó casi vacía. Solo quedaban los avergonzados miembros de la familia de Lisandro y unos pocos curiosos morbosos. Lisandro me miró. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un pánico desnudo y un odio profundo. Me has arruinado, Siseo. No, Lisandro, respondí, mi voz finalmente permitiéndose un ápice de la emoción helada que había contenido. Tú te arruinaste a ti mismo. Yo solo encendí las luces para que todos pudieran ver la obra. La licenciada Herrera se acercó a él y le extendió un sobre. Señor Lisandro, dijo con formalidad notarial. Está usted notificado. Esta es una orden de restricción temporal que le prohíbe acercarse a la señora Berenice, a su domicilio o a su lugar de trabajo. La demanda de divorcio por la vía contenciosa, citando fraude y disipación de activos maritales, será presentada mañana a las 9 de la mañana en el juzgado. La denuncia penal por fraude y falsificación de documentos se presentará simultáneamente en el Ministerio Público. Le sugiero que consiga un buen abogado. Lo va a necesitar. Me di la vuelta. No miré atrás. Caminé con la cabeza en alto a través del salón de mi Victoria, pasando junto a las patéticas obras de arte de Lisandro, que ahora parecían lo que realmente eran, basura cara. Afuera,
La noche seguía siendo fría, pero yo ya no sentía el frío. Gael estaba esperando junto a mi coche, recargado en la portezuela. No dijo nada, no hacía falta. Solo me abrió la puerta. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor la entrada iluminada de la galería, el escenario de la humillación de Lisandro. No sentí alegría ni triunfo. Solo una inmensa y abrumadora sensación de alivio. La guerra había terminado. Había sobrevivido. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron míos. La guerra en la galería fue sucedida por la batalla silenciosa de los juzgados. Lisandro, aconsejado por lo que quedaba de su familia y un abogado desesperado, intentó pelear. Argumentó que su presencia inspiradora y su capital intelectual habían sido cruciales para el éxito de mi taller y que, por lo tanto, merecía la mitad de todo. Fue patético. La montaña de evidencia que presentamos era irrefutable. La grabación, los documentos bancarios, el contrato fraudulento, el testimonio de Gael. El juez, un hombre serio y experimentado, desestimó sus argumentos con un desdén apenas disimulado. La sentencia final fue clara: divorcio necesario por culpa, con el fraude como agravante. Tuve que absorber y reestructurar la deuda del préstamo, una cicatriz financiera que tardaría en sanar, pero conservé el 100% de mi negocio, de mi taller, de mi casa. De mi vida. Lisandro no solo no recibió un solo peso, sino que salió del juzgado para enfrentar un proceso penal que lo dejaría marcado para siempre. Supe después que Yaretzi lo abandonó en cuanto el dinero dejó de fluir, y que su madre tuvo que vender su propio coche para pagar sus honorarios legales. Hoy, 6 meses después de la inauguración más corta y desastrosa en la historia de Querétaro, mi mundo vuelve a oler a cuero y a cera de abeja. Pero algo es diferente. El aire se siente más ligero. El sol que entra por los ventanales de mi taller parece brillar con más intensidad. El taller ha crecido. Con la salida de Lisandro, se liberó no solo un espacio emocional, sino también uno financiero. Contraté a 2 aprendices, 2 chicas jóvenes del pueblo con manos hábiles y ojos brillantes, ansiosas por aprender el oficio. Sus risas y su parloteo son ahora la banda sonora de mis días, un sonido mucho más dulce que los monólogos pretenciosos sobre arte conceptual. Ahora mismo, estoy enseñándole a una de ellas una técnica de costura de guarnicionero, una puntada doble que es increíblemente resistente. La clave está en la tensión, ¿ves?, le digo, guiando sus manos. Ni muy floja que se desarme, ni muy apretada que rasgue la piel. Un equilibrio perfecto. Fuerte, pero flexible. Mientras hablo, me doy cuenta de que no solo estoy hablando de coser cuero. Gael llega a media tarde, como suele hacer los viernes. Trae 2 vasos de cartón con café de olla de un puestito cercano. Nos sentamos en el banco de madera que está fuera del taller, bajo la sombra de un bugambilla. Nuestra amistad se ha transformado en algo tranquilo y sólido, un vínculo forjado en la lealtad y el respeto mutuo. No hay romance, no hay drama. Solo la comodidad de saber que hay alguien en el mundo que te vio en tu peor momento y decidió quedarse. Cerré el contrato con los hoteles boutique de San Miguel, le cuento, dándole un sorbo a mi café. Quieren una línea exclusiva de portamenús y carpetas de habitación. Berenice, eso es fantástico, dice, su sonrisa es genuina, sin una pizca de la envidia que siempre teñía los cumplidos de Lisandro. Te lo mereces. Tu trabajo es impecable. Levanto mis manos y las miro. Son las mismas manos que Lisandro insultó, las mismas que temblaron al abrir aquel reporte de crédito. Pero ya no veo en ellas las cicatrices del trabajo duro ni las asperezas del artesano. Veo las manos de una mujer que desmanteló una vida de mentiras, que se defendió con inteligencia y coraje. Veo las manos de una constructora, de una superviviente. Veo las manos de una mujer libre. La paz que siento ahora no es la ausencia de problemas. Es la certeza de que puedo enfrentarlos. No es un final de cuento de hadas, es algo mucho mejor. Es la realidad sólida y tangible de una vida reconstruida, puntada por puntada, con mis propias manos. Y por primera vez en más de 15 años, el futuro es un trozo de piel en blanco, y soy yo, y solo yo,
quien decidirá qué obra de arte crear con él.